Muy bien, muchas gracias. Comenzamos entonces con la presentación. En el fondo, la presentación de hoy se va a referir un poco a, tal como viene condensado, bueno, condensado, nunca mejor dicho, ahí en el título de la presentación vamos a hablar del retorno de condensados y de sistemas de recuperación de energía de este retorno de condensados. En el famoso ya y muy nombrado ciclo de vapor y condensados, de lazo de vapor y condensado, que siempre hacemos referencia a él, tenemos, como bien saben, la generación de vapor y ese vapor llega a los procesos mediante una red de distribución de vapor. En los procesos el vapor condensa cediendo calor y el agua que se forma retorna a la sala de calderas mediante otra red que llamamos red de retorno de condensados. En esta presentación hoy vamos a hablar de un poco de todo este recorrido. Principalmente de la interacción que puede haber en estos puntos de donde se forma el condensado y donde se incorpora a la caldera y un poco lo que pasa en todo este ciclo, ¿vale? De alguna manera, para entender todo esto, vamos a las tablas de vapor. Lo que tienen ahí en sus pantallas son un resumen de las tablas de vapor saturado, ¿vale? De aquí sacamos, lógicamente, toda la información en el caso de la generación de vapor, ¿no? Tienen marcado de rojo la presión de 10 bares. A 10 bares, a 10 bares de presión de vapor, el vapor tiene la energía de 2.782 kilojulios por kilogramo. Esta es la energía, dado que el vapor es un fluido que transporta energía, es portador de energía y la transporta y la cede cuando condensa, ¿no? Esta energía total del vapor a la presión de 10 bares se forma de dos componentes, digamos. La energía del agua, la energía que necesita el agua para llegar a la temperatura de saturación, más la energía de evaporación, o la entalpía de evaporación, entalpía de vaporización, calor latente, como queramos llamarle, ¿vale? Entonces, estos 2.000 más 782 hacen los 2.782 kilojulios, que es la energía total del vapor. Este vapor, visto en un diagrama de bloques, tal como aparece aquí, digamos que la energía total del vapor es, como decíamos antes, la suma de la energía del agua más la energía de vaporización, tal como vemos aquí. Cuando este vapor llega a un proceso de intercambio de calor, un proceso de intercambio indirecto, pues lo que ocurre es que el vapor cede la entalpía de evaporación al proceso y lo que nos queda es condensado, agua, con su energía, la misma que teníamos en el origen de la energía total del vapor. Nos queda el agua con esta energía, que es una cantidad de energía muy importante que luego veremos lo que ocurre, ¿vale? Volvemos a las tablas para interpretar. Estas tablas de vapor saturado nos sirven también para interpretar la situación del condensado recién formado. Digamos que de la misma manera que para producir vapor sabemos que tenemos que calentar el agua hasta la temperatura de saturación y luego vaporizarla, cuando el vapor condensa, lo que cede, como decíamos, era lo que viene en esta columna marcada de rojo, que es la entalpía de evaporación, cede esta energía y lo que se nos forma es condensado, como veíamos antes, con la energía del agua. Y esta es la entalpía del condensado a la temperatura correspondiente. Como bien saben, los procesos de condensación y vaporización se producen a temperatura y presión constante. Luego lo que ocurre cuando el vapor condensa es que nos queda agua con la entalpía del agua, que es la correspondiente a su temperatura. Saben que hay una relación directa entre temperatura del agua y su energía. Es decir, la energía del agua es su temperatura. Luego, lo mismo que veíamos antes, el agua, el condensado recién formado de un proceso de condensación de 10 bares de presión,
pues tiene la energía de 782 kilojulios. Bien, en esta tabla podemos ver que cuanto menos presión tengamos de vapor, menos energía tenemos en el condensado. Digamos que es hasta cierto punto lógico, cosa que ya en algún seminario anterior se hizo referencia a esto. En el vapor no suele pasar, cuanto menos es al revés, aunque parezca un poco extraño, ¿no? Cuanto menos presión, la entalpía de vaporización es mayor, ¿vale? De tal manera que en el condensado no, sigue una regla lógica, que es que a 10 bares tenemos una entalpía del condensado de 782 kilojulios por cada kilogramo, a 5 tenemos menos, 671, y quédense también con este dato, el de 419, que es la entalpía, la energía que tiene el agua a 100 grados centígrados o a presión atmosférica, ¿vale? Y avanzamos por ahí. Imagínense ahora este lazo de vapor y condensado en una planta simplificada, una fábrica, una factoría, donde tenemos lo que pueden ver ahí en sus pantallas, ¿no? Una caldera, un proceso de intercambio de calor y bueno, las conexiones pertinentes, ¿no? En este caso, lo que vemos es que la caldera de 10 bares de presión genera vapor, y si ese vapor condensa en el proceso que hay, condensa, cede la entalpía de evaporación aquí, lo que nos queda es el condensado tal como veíamos antes. Este condensado retorna a la sala de calderas para incorporarse al agua de la caldera de nuevo, a través de un tanque de agua de alimentación, normalmente atmosférico, de tal manera que si tenemos un tanque de agua de alimentación atmosférico, el agua solo puede estar como máximo a 100 grados centígrados. La realidad es que puede estar a 96, 98, próximo a los 100 grados centígrados, digamos. Y la energía del agua a 100 grados centígrados es 419 kilojulios. Luego, aquí podemos ver que realmente es prácticamente imposible incorporar toda la energía de los condensados de nuevo a la caldera a través del agua de alimentación de la caldera. Tenemos unas diferencias viendo este caso teórico, que bueno, pues no deja de ser teórico, pero que bueno, que en todo caso nos ayuda o nos facilita el conocimiento sin las interferencias de los casos que podamos tener, casos reales que son aproximados. Bien. Por lo tanto, aquí está ocurriendo algo en todo esto y la explicación es lo que llamamos el vapor flash o el revaporizado, ¿no? Nosotros aquí en España hablamos más de revaporizado, ustedes creo que utilizan más en la parte de América el vapor flash, ¿no? Entonces tenemos que entender un poco lo que es el vapor flash, cómo se forma, en qué cantidad se forma y por qué lo hace. Para explicar esto, imagínense el caso que aparece ahí en la pantalla. Tenemos un proceso de intercambio de calor, que en el fondo es lo que llamamos una marmita, donde calentamos un producto que está de color verde, a través de una camisa de vapor alrededor de este producto. La entrada de vapor, por un extremo tenemos una entrada de vapor y tenemos cerrada esta camisa por los dos extremos contrarios, digamos que un eliminador de aire para eliminar el aire que pueda tener la camisa en momentos determinados y una trampa de vapor o un purgador para cerrar la parte de salida de condensados, ¿no? Digamos que aquí metemos vapor y se mantiene a presión y cede calor, condensa y transmite calor hacia el producto que queremos calentar. De alguna manera, vamos a suponer que este equipo descarga a la atmósfera y vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en este equipo y cómo podemos hacer el análisis del condensado y el vapor flash en este caso. Imaginémonos que en este caso metemos vapor a 7 bares de presión, con lo cual el vapor está a 170 grados. Si estas son las características del vapor, podemos perfectamente tener dentro de esta camisa el vapor a 7 bares y 170 grados centígrados. El vapor estará contenido en todo el sistema de intercambio de calor
y al final, a medida que va condensando, transfiriendo calor al producto, se irá formando condensado que tendrá que salir a través de la trampa. Este condensado, luego, si medimos o tuviéramos la posibilidad de medir en el punto antes de la trampa, inmediato antes de la trampa, que controla la salida de condensado del equipo de intercambio, pues aquí nos encontraríamos con condensado a 7 bares de presión y 170 grados centígrados, en condiciones normales teóricas, por decirlo de alguna manera. Pero si observamos después de la trampa, si esto descarga a la atmósfera, como decíamos antes, lo que nos vamos a encontrar es presión atmosférica, por lo tanto 0 bares de presión, y todo lo que tenemos se nos va a poner a 100 grados centígrados, porque es la nueva situación de presión condiciona la temperatura y la temperatura del fluido después de la trampa. La única garantía que tenemos es de que por la trampa solo pasa condensado, solo pasa líquido, agua líquida. Lo que ocurre lo que vamos a ver, en la descarga de este proceso cuando sale a la atmósfera, lo que vamos a observar es una descarga de agua más revaporizado o vapor flash, todo a 100 grados centígrados, tal como se ve ahí en esa termografía que confirma un poco estos datos. Es decir, hasta la trampa tenemos presión y por lo tanto tenemos temperatura, y después de la trampa hay una nueva situación de presión y por lo tanto todo el fluido que pasa por aquí, que en principio es agua, es condensado, todo cae a los 100 grados centígrados, a los 99, 100 grados centígrados. ¿Vale? Y entonces lo que vamos a ver en la descarga de la atmósfera es lo que llamamos un condensado, pero lo vamos a ver con dos fases. Vamos a ver agua en dos fases, en vapor o en líquido, ¿no? Agua líquida o agua en forma de vapor. Y ese digamos que es el vapor flash. Y aquí no ha pasado nada, simplemente ha habido un cambio de presión, es decir, un condensado muy caliente que estaba a presión y temperatura más alta, pasa a una situación de nueva presión y a una temperatura más baja. Y lo que ocurre es esta formación de vapor flash. ¿Cómo se explica esto? Pues esto se explica por un concepto de energía. La energía, como bien saben, ni se crea ni se destruye. De alguna manera permanece en el paso a través de, en este caso, en el paso a través de la trampa. Si antes de la trampa teníamos un líquido y después de la trampa tenemos parte líquido y parte vapor, algo ha ocurrido aquí, ¿no? Las condiciones, lo volvemos a ver, la energía, el estudio de este paso a través de la trampa, de este líquido, de este condensado, lo podemos ver a través de las tablas de vapor, al igual que lo veíamos antes. Pero vamos a poner los datos sobre el proceso. El vapor, que tenía 7 bares, tiene 2.769 kilojulios, cede de 2.048 al proceso y nos queda el condensado con la energía de los 721 kilojulios, antes del purgador, antes de la trampa. Después de la trampa, el condensado solo va a poder estar a 100 grados y por lo tanto la energía son 419. Luego aquí ha habido el mismo salto que veíamos antes, hay un exceso de energía, y este exceso de energía de 302 kilojulios por cada kilogramo, este exceso de energía es el que produce vapor flash. Es decir, parte del agua vuelve a convertirse en vapor al cambiar de presión, y porque venía de una presión más alta y por lo tanto a una temperatura más alta. Al cambiar a la nueva situación de presión, ese exceso de energía, esa energía que traía, pues al pasar a la nueva presión no podemos tener agua a 0 bares y 170 grados. Es decir, hay un exceso de energía que hace que el agua vuelva a convertirse en vapor, y ese es el vapor flash. ¿Vale? Para hacer el análisis completo... Sí, Francisco, sí. aprovecho para pasarte algunas preguntas antes de meternos en la parte de la tabla, ¿te parece? Perfecto, sí, adelante.
Rafael nos pregunta, ¿qué porcentaje se puede ahorrar en costos si podemos recuperar la mayor cantidad de condensado en comparación de tratamiento de agua? Y acá me parece que Rafael por ahí está hablando de la parte química por un lado, porque ya es agua tratada, el condensado, y después está el tema energético. Por ahí una breve reseña entre cada Claro. uno. Efectivamente, hay dos conceptos en el aprovechamiento del condensado. Entendemos que hay dos procesos importantes. Primero, recuperar agua y luego recuperar calor. Vemos que el condensado en circunstancias tiene mucha energía y si conseguimos, en el mejor de los casos, digamos, tendremos agua a 100 grados centígrados. De otra manera, si no recuperamos el condensado, ese agua lo tenemos que aportar por agua de aporte tratada, que será agua a 15, 20 grados o lo que corresponda de cada lugar, ¿no? Eso por un lado. Luego hay una gran importancia de tener, es decir, estamos hablando de unos porcentajes, bueno, habría que calcularlo y ahora mismo de memoria no lo sé, pero estamos hablando de un porcentaje importante de energía, en torno al 10, quizás 12% de ahorro, ¿no? Y luego el agua, que el condensado, es un agua que no necesita tratamientos de descalcificación y algún tratamiento externo, digamos, a la caldera, con lo cual ahorramos agua y ahorramos parte del tratamiento del agua en calderas. Luego son dos conceptos y los porcentajes habría que verlos, depende del coste de los tratamientos, del coste del agua en cada lugar, pero bueno, es importante. Especialmente en el tema medio ambiente, ¿no? Con un solo Correcto. retorno de condensado, vamos a ponerlo así, ahorramos energía, químicos y agua. Son Y tres agua, variables que normalmente están midiendo las que son, compañías, ¿no? son Gonzalo nos, fundamentales. sí, Gonzalo nos pregunta si se puede calcular el caudal de condensado. Sí, perfectamente. El caudal de condensado, en el fondo, si es un sistema de intercambio indirecto, es el mismo en cuanto a masa que el caudal de vapor que consume el equipo. Es decir, bueno, pues viene por el caudal de vapor. Eh, Ahí, cal- ahí Enrique Guevara, creo que fue el viernes o el jueves, Pau, no me acuerdo, Enrique Guevara nos dio todo un seminario sobre cálculo de consumo, o El cálculo, jueves sí, de pasado fue, consumo de sí. vapor en transferencia el jueves pasado, que lo pueden encontrar en la biblioteca. Ese mismo cálculo, como acaba de decir Francisco, es el condensado que se va a generar. Correcto. Bien. Avancemos si te parece, Francisco. Bien, Tenemos más bien, preguntas, pero las vamos lanzando después. continúo. Bien, es importante a la hora de conocer esto que hemos explicado hasta ahora, es el concepto de la formación de vapor flash. Pero esto hay que evaluarlo y es importante determinar la cantidad, ¿no? Y saber evaluarlo correctamente. Es muy sencillo, pero bueno, hay que hacer los números para saber a efectos de ahorro energético, saber la cantidad de vapor flash que se nos produce y cómo podemos aprovecharlo, o buscar opciones para aprovecharlo, pues es importante, ¿no? Entonces, vamos a determinar cómo se calcula el caudal de vapor flash que se nos produce con el mismo ejemplo que traíamos antes, ¿vale? La fórmula es esta que ven aquí. En realidad hay que analizar dos situaciones. La situación del punto donde se está formando el condensado, o sea, el interior de la máquina, digamos, en este caso, en el ejemplo que traíamos, el equipo estaba trabajando a 7 bares de presión, ese es el origen. Y el segundo punto a analizar es la salida de ese condensado a donde se produce ese vapor flash, ¿no? En este caso hablábamos a la atmósfera, luego a 0 bares de presión. Entonces hemos de analizar estos dos puntos y ver la energía, en este caso la energía del agua, del condensado antes de pasar por la trampa, y la energía del agua después de la trampa a presión atmosférica. De ahí viene un poco el exceso de energía que decíamos antes, de estos dos números, ¿vale? Y esto hay que dividirlo por la entalpía de evaporación, es decir, cuánto nos cuesta generar vapor de nuevo, ese vapor flash que se produce a 0 bares de presión, pues
cuánta energía necesita en esa situación de la nueva presión, en este caso presión atmosférica, para volver a convertirse ese agua en vapor, ¿no? De aquí sale la fórmula. Al hacer las cuentas, si hacemos las cuentas en esta situación en la que traíamos antes, tenemos 712 menos 419 dividido entre 2.257 nos da un 0,1338, que es el 13,4% de revaporizado o de vapor flash. Esta aplicación que traíamos en estos ejemplos se está produciendo al pasar a la atmósfera un condensado que viene de 7 bares de presión, se nos produce el 13,4% de vapor flash. Eso quiere decir que si, por ejemplo, el equipo tiene un consumo de 1.000 kilos hora de vapor, se nos producirán 134 kilos hora de vapor flash, que tiene la virtud de que es un vapor que obtenemos de manera gratuita, digamos. Forma parte de este intercambio de energía, de este cambio de energía, esta producción de vapor flash de manera muy rentable, digamos. Por eso tenemos que estimar, hacer estos cálculos y ver opciones de recuperar energía de los condensados, porque es una fuente de formación de vapor sin aporte de calor, ¿no? No necesitamos la caldera para generar este vapor flash. Entonces, luego, en este caso, tendríamos una producción de 134 kilos hora de vapor flash y el equipo consumiera 1.000 kilos. Francisco, algo que nos hicieron notar algunas veces con clientes y estuvimos trabajando, es que si uno mira el delta de energía que estamos recuperando, porque el porcentaje que tú pones ahí es porcentaje en masa, pero si miramos los porcentajes en energía, el porcentaje de energía de esos 302 kilojoules que estamos recuperando, dividido los 712 kilojoules que traía el condensado a alta presión, nos da que estamos recuperando como un 40% de la energía que traía el condensado. O sea que desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de masa, recuperamos el 13% de agua, digamos, ¿no? Que si no se iría en la atmósfera. Pero desde el punto de vista energético, estamos recuperando aproximadamente el 40% de la energía, que es lo que se nos va en esas plumas, ¿no? Es muy, muy importante que va en esto. el porcentaje. Correcto, son diferentes formas de verlo, ¿no? Aquí está visto desde el punto de vista de aprovechar, como calcular de cara a aprovechar en masa, sí, en caudal. En masa. Los dos son aprovechamientos, claramente. La verdad que está buenísimo, el recupero de flash está buenísimo. Y alguien, Guillermo nos pregunta, aprovecho, nos pregunta, bueno, si tenemos tan alta presión en el condensado, ¿por qué no tener el tanque de alimentación de caldera presurizado a esos 7 bar? Y tenemos todo el sistema presurizado. Sí, bueno, la opción, hablaremos luego de esto si nos da tiempo, de presurizar la red de retorno de condensados, y es un poco la idea que él comenta. Pero bueno, tenemos que tener un gradiente de temperatura, tenemos que tener un salto de presión entre el proceso y el retorno de condensados para que evolucione el flujo el caudal de condensado llegue a la sala de calderas. Pero sí es verdad que de tener el tanque de agua de alimentación a presión atmosférica, tenerlo a presión o presurizado, pues tenemos más opciones de recuperar esta energía, pero nunca a la misma presión que el proceso, ¿no? Porque si no, no circularía el condensado de vuelta a la sala de calderas. Claramente sería un problema para circular, Guillermo, para que volviera el condensado a la sala de caldera sería más complejo, y además tener el tanque de condensado a 7 bar haría que la estructura del tanque también fuera un poquito distinta, Sí. y el bombeo que vimos el viernes con la gente de Grundfos también se complicaría un poco, o sea, abriríamos nuevos problemas, Guillermo, al presurizar todo el sistema a 7 bar, ¿no? Te dejo continuar, Francisco. Ok. Bien, el condensado, hablamos de condensado, formación de revaporizado, no ya a presión atmosférica, porque el vapor a presión atmosférica no es inviable utilizarlo, pero sí en presiones ligeramente más altas, ¿no?
pero hay que separar el vapor flash del condensado y eso se hace en tanques de revaporizado, tanques de flaxeo, donde bien calculados, adecuados a la instalación, hacemos que ese condensado de alta presión, digamos que este condensado de alta presión caiga a una presión inferior y de esa manera obtenemos vapor flash a una presión inferior y un condensado con una temperatura inferior, con lo cual con una energía menor. Y este vapor flash podemos utilizarlo en aplicaciones como cualquier vapor de baja presión, de cualquier aplicación que podamos utilizarlo al igual que el vapor de calderas, pero a una presión inferior, ¿vale? Fíjense en esta planta, digamos, este lazo vapor condensado que traíamos antes. Ahora podemos decir que, dependiendo de cómo hagamos los números, podemos decir que las pérdidas, este condensado con esta energía y el agua de alimentación con la máxima que podemos al tener un tanque atmosférico, pues nos da, efectivamente, siempre con respecto al caudal, que las pérdidas, la pérdida de energía que tenemos en este caso, en este retorno de condensados, puede ser el 15% con respecto al aporte que está haciendo la caldera en este momento para generar vapor de 10 bares a través con una alimentación de agua de 100 grados centígrados, ¿vale? Sería un 15% de la energía circulante. La vamos a perder porque no tenemos forma de recuperarla en este caso, ¿no? Digamos que es una energía tan grande que nos es imposible, tal como está el sistema, de incorporar a la caldera, como decíamos antes. Esto supone un 15% con respecto al aporte de calor de la caldera. Esto es un dato importante en cuanto a energía. Luego hablábamos del agua y tenemos otras series de cuestiones importantes. Bien, esto es lo que se produce en el condensado, se produce el condensado, el revaporizado y todas estas cosas. Ahora, lo que viene a continuación es un poco cómo recuperar esta energía o dónde recuperar esta energía, en qué puntos podemos aprovechar esta energía, ¿no? ¿Qué era lo que deberíamos de hacer, digamos, para buscar opciones de aprovechar parte de esta energía, o toda, o la mayor parte posible, en los puntos de todo este recorrido, dónde podemos hacerlo? Uno de ellos es... Normalmente, antes de meternos en cómo recuperarlo, Francisco, si te parece, te paso algunas preguntas. Lamentablemente no vamos a poder hacer todas las preguntas que nos están haciendo. Les recordamos que siempre esas preguntas las pasamos al orador para que pueda responderlas vía mail, las que sean posibles. Y además nos ayudan a nosotros a generar nuevos contenidos para trabajar sobre los seminarios. Entonces esas preguntas, por ahí aparece directamente un seminario tratando ese tema, un seminario completo de una hora. Nos pregunta Juan, ¿cómo afecta la altura sobre el nivel del mar del sistema la recuperación de energía del condensado? Bueno, pues no, realmente estamos con temperaturas siempre superiores, es decir, yo creo que no tiene así, no sabría ahora mismo, tendría que pensarlo con un poco más de detenimiento, pero no creo que tenga una gran influencia, ¿no? Porque estamos hablando siempre del condensado, su energía está por encima o sea, tenemos temperaturas altas de condensado bueno, pues son sistemas a presión. Estamos siempre sobre situaciones de presión por encima de la atmosférica, con lo cual, bueno, no creo que tenga mucha influencia. No, normalmente lo único que se me ocurre, Francisco, que puede llegar a influenciar es si tenés un tanque atmosférico, la temperatura que pueda soportar el agua en el tanque puede llegar a ser un poco menor a 100 grados por una A 100 reducción de grados, presión, pero la pequeña pero es muy pequeño. la diferencia. Nos pregunta Matías, nos dice, normalmente el condensado es corrosivo.
¿cómo puede garantizar que no estoy retornando por arrastre en el condensado partículas de hierro provenientes de la cañería? Realmente, efectivamente, el condensado es corrosivo y, de hecho, uno de los problemas que suele haber, y lo viene más adelante en la presentación, es que si queremos someter al condensado a una contrapresión o una pequeña contrapresión para recuperar mejor su energía, necesitamos presurizar la red de retorno de condensados y como el condensado es corrosivo, esto es una dificultad añadida, ¿no? Pero no se puede garantizar. Si hay corrosión, habrá arrastres y eso terminará en el tanque de agua de alimentación y será el tratamiento de agua, o el tratamiento de la caldera, o el tratamiento de algunos tratamientos que se acompañan con el vapor para intentar minimizar los procesos, o sea, esta corrosión. Pero bueno, es difícil de evitar. Hernán nos pregunta, en la realidad, ¿la caída de presión en el condensado después de la trampa es así o más gradual? No, es más rápida de lo que uno podría pensar. Efectivamente, uno puede, y se ve con la termografía de la temperatura que aparece ahí en una de las slides, es muy rápida. En realidad, en cuanto el condensado pasa a la tubería de salida, a la cañería de salida, y en la cañería de salida hay una presión determinada y rápidamente se adapta en presión y en temperatura a la nueva situación. Bien, y por última pregunta, tenemos muchas más, pero así dejamos avanzar. Nos pregunta Johnny, ese condensado de estar a 170 grados, sabiendo que debe entregar la energía al proceso, ¿no se supone que cuando entrega el calor latente se empieza a enfriar, pero sigue a 7 bar? Sí, sí, En realidad, correcto. digamos que debería entregar el calor sensible, ¿no? Debería empezar a entregar el calor sensible, no solo el latente. Exactamente. Esa es la teoría, lo que presentaba ahí es la teoría. La realidad es aproximadamente igual en algunos casos. Todos sabemos que hay procesos, hay una diferencia entre unos procesos y otros. Efectivamente, la realidad es que en vez de tener a lo mejor 170 grados en los condensados, podemos tener unos grados menos, salvo en procesos donde hay procesos que efectivamente subenfrían los condensados por las propias características. Después de la condensación, en el paso de salida de ese condensado del equipo, pues puede sufrir un enfriamiento si las temperaturas del fluido a calentar son muy bajas, pues suele haber un subenfriamiento. Pero eso se mide bien en la entrada a la trampa. Si medimos ahí la temperatura, veremos que si tenemos 7 bares de presión y ahí no tenemos 170 grados, tenemos 150, pues hay 20 grados de subenfriamiento de ese condensado. Esa es la realidad, ¿cierto? O sea, la realidad es que haya una cierta pérdida de temperatura, más o menos grande dependiendo de qué equipo. Pero para hacer el análisis teórico es mejor ceñirse a la teoría que nos ayuda y luego a la hora de hacer luego un análisis concreto, una auditoría energética, si es verdad que hay que medir para poder hacer los números con seguridad. Perfecto. Te dejo avanzar entonces sobre las soluciones. De acuerdo. Muy bien, podemos trabajar en tres lugares interesantes a la hora de aprovechar o recuperar esta energía del condensado. El primero sería comprobar si en el propio proceso podemos aprovechar parte de esta energía, ¿no? Intentar que los condensados o el condensado salga lo más frío posible y podamos gestionar mejor su energía en el tanque de agua de alimentación. Entonces, el proceso sería un punto a ver. El otro es el tanque de agua de alimentación. Es decir, bueno, pues si no hemos podido hacer nada antes, podemos aprovechar y recuperar en el tanque de agua de alimentación parte de esta energía. Sobre todo porque si tenemos un tanque atmosférico tendremos un venteo importante de vapor flash ahí y es un punto para recuperar. Y luego hay otro que es calentar o precalentar el agua de alimentación de la caldera después de la bomba, en el proceso de incorporación entre la bomba y la caldera, recuperar energía de los condensados hacia este punto. Es una recuperación interesante y muy directa y muy eficiente.
más compleja que las anteriores, bastante más compleja que las anteriores, pero puede ser interesante. En el fondo, en cualquier situación, lo que hay es que buscar un punto de estos donde podamos quitar la máxima energía posible de los condensados para no perderla y recuperar tanto agua como energía, aprovechando un poco toda esta situación, ¿vale? Voy a detallar ahora estos 3 puntos de manera rápida para centrarme, si acaso, en el más interesante de ellos, que es el del agua de alimentación de la caldera, traer la energía hacia el agua de alimentación de la caldera. En cuanto a los procesos, bueno, hay procesos donde se puede el condensado antes de irse, antes de salir del equipo, que podamos hacer algún sistema de recuperación. Y el típico es este, el que ven ahí, que lo voy a explicar muy rápido, que se merece más tiempo, como todo este tema de vapor flash, se merece más tiempo para poder hablar un poco en ello, pero voy a explicar este de una manera más o menos rápida. Imagínense que tenemos aquí, estamos calentando aire de 20 grados, por ejemplo, a 150, ¿no? Este aire lo calentamos con vapor, por ejemplo, a 10 bares, como vimos antes, a 10 bares de presión. Luego tenemos unos condensados aquí que se producen con mucha energía y que van porque proceden de una presión bastante alta. Hombre, el concepto de alta presión es relativo, ¿no? Hablamos de alta presión, la presión más alta que tenga la sala de calderas. Si este equipo va a 10 bares, y bueno, pues aquí tenemos condensados con mucha energía y que provienen de la presión más alta que tiene la planta, ¿no? En caso de que fuera una planta de 10 bares de presión. Bien, pensar una cosa, aquí esta primera batería, este primer intercambiador que calienta aire, en realidad el hecho de que tenga vapor para calentar este aire a 10 bares y 184 grados de temperatura, para calentar aire a 20 grados, realmente no es imprescindible hacerlo con vapor a 10 bares. Es decir, podríamos hacerlo con un vapor de baja presión. Y eso es lo que vemos a continuación. En la siguiente, vemos un sistema de vapor flash, de recuperación de vapor flash de los condensados, de tal manera que esta primera batería ha de trabajar con vapor flash de una presión más baja, que viene, este vapor flash se genera del condensado de las otras 3 baterías siguientes, ¿vale? Estas 3 baterías generan condensado a alta presión y alta temperatura y recuperamos parte de esa energía en este equipo de vapor flash y ahí el resultado final es unos condensados más fríos, con menos energía, y parte del vapor lo hemos aprovechado, parte del vapor flash lo hemos aprovechado aquí. Este equipo consume menos caudal de vapor que el anterior y entrega unos condensados con menos energía que el anterior. Luego puede ser un punto de aprovechamiento de energía. Este sería uno de los equipos más clásicos y de las aplicaciones más típicas donde podemos aprovechar el calor de los condensados en la propia máquina, en el propio proceso. Otra opción es lo que llamamos los termocompresores, digamos, donde podemos succionar con un vapor de alta presión a través de un termocompresor, de un Venturi, succionar este vapor flash e incorporarlo a algún proceso de media presión, ¿vale? Es una forma también de recuperar este vapor flash en los propios procesos. Estos serían 2 de los ejemplos más típicos, más comunes que podemos encontrarnos de recuperación de vapor flash en los procesos. Otro punto decíamos que era el tanque de agua de alimentación. En el tanque de agua de alimentación, si lo que tenemos es una salida de vapor flash ahí por el exceso de energía que traen los condensados, pues aquí es bastante sencillo incorporar un equipo de recuperación de energía. En el fondo lo que tratamos es de evitar esta pluma de vapor, esta salida de vapor, y recuperarlo a través de un condensador en el CBTO. Simplemente intercalando un condensador en el CBTO, podemos condensar este vapor flash y recuperar esa energía hacia el tanque de agua de alimentación.
Lo difícil en estos casos a veces es buscar un fluido que podamos calentar y por lo tanto condensar el vapor que sale, ¿no? Un fluido que quite la energía al vapor flash del tanque y podamos incorporar toda esa energía hacia ese fluido secundario y a la vez condensar vapor de tal manera que, como en todos estos sistemas de recuperación, vamos a recuperar agua y vamos a recuperar energía y no tirarlo a la atmósfera. Esto es quizás la aplicación más sencilla de todos estos sistemas de recuperación de energía. Y el último sería este. Se trata de recuperar la energía hacia el agua de alimentación. Toda esta energía, exceso de energía de los condensados, antes de llegar al tanque de agua de alimentación, que podamos incorporarlo en el flujo de alimentación del agua a la caldera. Digamos que el concepto de esta situación es la misma que la de un economizador. Precalentar el agua de alimentación e incrementar la temperatura del agua de alimentación de la caldera, digamos, cogiendo esa energía de los condensados, digamos, esa energía proveniente de los condensados. De esa manera, incrementamos esta temperatura y enfriamos, por otro lado, el condensado que llega al tanque, de tal manera que las pérdidas en el tanque se disminuyen y recuperamos la parte de la energía hacia aquí. Este concepto es un concepto más complejo, más difícil de instalar, pero que en algunas plantas, por unas características determinadas que ahora veremos, pues puede encajar bien y es un sistema de recuperación muy interesante. Pero ya digo, digamos, aquí es donde tenemos que trabajar más en equipo para conocer bien todos los detalles y no crear problemas nuevos o problemas añadidos a la instalación a la hora de montar esto, ¿no? De tal manera que podamos recuperar esa energía con los mínimos inconvenientes posibles. Aquí necesitamos unos requerimientos necesarios para hacer esto, digamos. Para este sistema, digamos que encaja en algunas plantas solamente, en algunas fábricas, en algunos procesos solamente, ¿no? Entonces es muy interesante en un aspecto cuando encaja bien, es sencillo de ejecutar, pero tiene que encajar bien en todas las características de la planta. La primera es que que tengamos mucha energía en los condensados, digamos, que el condensado provenga de presiones altas, de las más altas posibles. Las experiencias que hemos hecho con esto son presiones de 12, 14, 16 bares, o sea, el condensado que provenga de presiones por encima de 10 bares se puede adaptar adaptar bien a estas necesidades para intentar recuperar energía en estos casos hacia el agua de alimentación. Por lo tanto, que haya una gran cantidad de energía que el tanque de agua de alimentación es incapaz de absorber. Es decir, tenemos que encontrarnos el tanque de agua de alimentación con un exceso de energía y un venteo importante al exterior porque no es capaz de absorber toda la energía. Necesitamos incorporar agua de alimentación continua a la caldera. Lógicamente, todos estos sistemas de intercambio y de recuperación de energía necesitan de un trabajo modulante, ¿no? Aquí no podemos utilizar las alimentaciones todo o nada, y esto es demasiado una alimentación continua en la caldera. Y quizás el punto más conflictivo era lo que comentábamos antes y una de las preguntas de uno de nuestros asistentes, que era crear una contrapresión a la red de retorno de condensados. Esto es lo más complejo y realmente viene un poco en contra de todo, ¿no? Estamos hablando, y en muchos de los entrenamientos que se hicieron aquí en los últimos días, cuando se habla de funcionamiento de las trampas de vapor y todo esto, es que la red de condensados tenga la menor presión posible, ¿no? En cambio, aquí vamos en un sentido contrario, es decir, necesitamos poner una contrapresión a la red de retorno de condensados de manera que podamos mantener la temperatura del condensado, que no caiga, para poder calentar el agua de alimentación de calderas por encima de los 100 grados centígrados, ¿vale? Si hacemos esto, y esto va en línea también con lo que se comentaba antes del tema de la corrosión a que suelen estar sometidos las redes de retorno de condensados y toda esta problemática, pero bueno, son cosas que dan un cierto respeto a la hora de montar, pero que se puede hacer, ¿vale?
Si aumentamos la contrapresión, es necesario recalcular la capacidad de drenaje de las trampas de vapor de los procesos que vayan incorporados a este sistema, ¿no? Y a su vez, si hay procesos de baja presión, que ahora con la elevación de la presión del retorno de condensados, pues no pueden descargar bien. Hay que plantearse si hacer una red de retorno de condensados independiente para los condensados de baja presión. Entonces, esto es interesante, pero tiene una serie, hay que estudiar bien todos los detalles para no equivocar en esta situación. El equipo, básicamente, el equipo podría ser algo como lo que ven aquí, ¿no? En el fondo, los condensados han de llegar a la sala de calderas a un equipo de precalentamiento del agua de alimentación, compuesto por varias cosas, pero básicamente un tanque de revaporizado y 2 intercambiadores, además de otros componentes que complementan todo el equipo, ¿no? Aquí llegaría el condensado, cedería su calor hacia el agua de alimentación y el condensado más frío es el que termina yendo al tanque. Lo vemos mejor en la siguiente slide, donde vemos un poco mejor los colores, ¿no? El condensado, que es el azul oscuro, digamos que llega a este equipo y al tanque de vapor flash. Aquí se produce el vapor flash que condensa en este intercambiador y termina en el tanque de agua de alimentación. A su vez, el condensado cede calor en este intercambiador y en el intercambiador y al final termina en el tanque de agua de alimentación. Y por otro lado, la bomba, el agua del tanque de agua de alimentación es aspirado por la bomba y la bomba impulsa este condensado a través de este primer intercambiador, gana temperatura, pasa a través de este, condensa el vapor flash, sigue ganando temperatura y termina en la caldera con una temperatura mucho más alta de la que puede estar en el tanque, ¿no? Este digamos que es el sistema. En el fondo, un equipo montado o premontado con estas características sería este, donde pueden ver el tanque de revaporizado, el condensador de vapor flash y el condensador de precalentamiento del agua de alimentación. Luego el agua de alimentación se incorpora por aquí y termina saliendo hacia la caldera con una temperatura mayor, recuperando toda esta energía. Lo importante de todo esto es esta válvula, un equipo importante es esta válvula mantenedora de presión, que es la que nos va a ayudar a regular la presión máxima de esa red de retorno de condensado. De alguna manera, un ejemplo que pone cifras a todo esto y que de los varios equipos que se montaron, por lo menos en España, en este sentido, fíjense que la temperatura del agua de alimentación en el tanque en 90 grados para alimentar la caldera, de la cual vamos a recuperar energía de un caudal de condensado de 2.800 kilos hora que procede de 12 bares, manteniendo una contrapresión a la red de condensados de 4 bares, es decir, intentando evitar que el condensado caiga de temperatura por debajo de los 150 grados, pues esto nos ha dado resultados, y es un caso real de una planta de 3.000 kilos hora de 12 bares, nos ha dado el resultado de alimentar la caldera con 145 grados, que es un incremento de 55 grados, que es superior, bastante superior a lo que pueda plantear un economizador, ¿no? Estamos hablando aquí de recuperar el 9, el 10% de la energía, de ahorro energético en la caldera al incrementar la temperatura de agua de alimentación 55 grados, como es el caso, ¿no? De tal manera que todo esto simplemente extrayendo la energía de los condensados, que en muchos casos se nos puede ir por el venteo, ¿no? Luego, trabajar un poco más, esto ha sido una pincelada solo de lo que podemos hacer con los condensados, pero evitar las pérdidas de energía de los condensados tiene que ser un objetivo para, como venimos diciendo, aprovechar la energía, toda la energía disponible,
reducir el consumo de agua, que cada día tiende a ser más importante. Así podemos hacer lo más eficiente posible el lazo de vapor y condensado y podemos reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera e intentar poner nuestro granito de arena en, no sé si mejorar el medio ambiente, pero por lo menos no empeorarlo, ¿no? Mantener el medio ambiente en las condiciones que estamos, si podemos intentar trabajar toda esta parte de retorno de condensados, que es muy, nos da mucho, es complejo, porque el condensado es un fluido complejo, pero bueno, hay oportunidades y es un poco, creo que, nuestra obligación. Y ahí terminamos la presentación.